Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Gracias por asistir a su Instituto Bíblico del Aire. La persona de Jesús, la fe que debemos tener y la vida que viene como resultado son los puntos cardinales de las enseñanzas de Juan en cada capítulo de su Evangelio. En esta lección veremos cómo estas enseñanzas se encuentran en la oración de Jesús en el capítulo 17. Abra su corazón a lo que Dios nos dirá en este estudio. Escuchemos a Alberto Ovalle, quien ya está listo para presentárnoslo. Preste mucha atención. Saludos, amable amigo y amiga de su Instituto Bíblico del Aire. Cuando dimos inicio a nuestra serie de estudios en el Evangelio de Juan, dijimos que en cada capítulo encontraríamos respuestas a las preguntas: ¿quién es Jesús? ¿Qué es la fe? ¿Y qué es la vida? El capítulo 20, versos 30 y 31, nos dicen el propósito expreso de Juan al escribir este Evangelio. Él registró las señales milagrosas que hizo Jesús porque entendía que al hacerlo nos podría convencer de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y si nosotros lo creemos, tendremos vida eterna. Basados en esto, debemos esperar que Juan nos diga en cada capítulo quién es Jesús, qué es la fe y qué es la vida. Por varios estudios no hemos hecho la aplicación pertinente, así que, como un resumen y repaso del capítulo 17, le daremos un vistazo a este capítulo buscando las respuestas a esas preguntas. Hemos dicho que esta maravillosa oración se divide en 3 partes. Veamos la primera sección, versos 1 al 5, donde Jesús ora por sí mismo. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí Jesús se presenta a sí mismo como el Hijo, y esto es consistente con el argumento del Evangelio de Juan. Juan nos quiere convencer de que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo encontramos en el verso 1, donde Jesús está mencionando a Dios como su Padre y se refiere a sí mismo como el Hijo en singular. En el verso 2, él se refiere a la comisión que el Padre le había encomendado. Observe esta comisión en el verso 2. Jesús se presenta como aquel que tiene la autoridad del Padre para dar vida eterna a todos los que el Padre le da. Él es el unigénito Hijo del Padre, quien ha sido comisionado por el Padre para venir al mundo y darle vida eterna a su gente. Y con ese propósito, Él le ha dado poder y autoridad sobre toda carne, sobre todo el mundo, para que les dé vida eterna. En el verso 3, Jesús es la fuente de la vida eterna. Él no es solo el dador de la vida eterna, sino que juntamente con el Padre, Él es la fuente de la vida eterna. La vida eterna es que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él envió. Así que conocerlo a Él y conocer al Padre es la vida eterna. El verso 5 nos da muchas respuestas a la pregunta: ¿quién es Jesús? Él se refiere al hecho de su existencia antes que el mundo existiera. Esto está en acuerdo con el capítulo 1. En el principio era el Verbo, refiriéndose a Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y esa verdad se repite nuevamente en el verso 5, cuando le pide al Padre que le dé la gloria que tuvo con Él antes que el mundo fuese. En estos versos, usted encuentra una clara implicación de la preexistencia de Cristo, antes de su encarnación. Aquí vemos al Cristo preencarnado, el cual existió con el Padre antes que el mundo fuese. Cuando nació, se hizo carne.
Juan nos describe eso cuando nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Él nació en Belén como un bebé y vivió entre nosotros por 33 años. La palabra encarnación significa que el Cristo que fue antes de la fundación del mundo se hizo carne y vivió en forma humana. En el verso 5 del capítulo 17 de Juan, Él le pide al Padre que lo regrese al estado de glorificación en el cual existía con el Padre antes que el mundo fuese. Ese es el estado en el que existe ahora. Juan nos dice en su primera epístola en el capítulo 3, «Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es». Subraye estas palabras en su Biblia, tal como Él es. La Biblia nos habla de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En este discurso del aposento alto, Él dice que les conviene que deje ese cuerpo que ocupó aquí en la tierra, porque entonces podría estar en cualquier lugar donde uno de ellos estuviera. Él puede estar en nosotros, en todos nosotros al mismo tiempo. Esta es una gran verdad. Cuando usted se acuesta a dormir en la noche, en otras partes del mundo al mismo tiempo, hay creyentes que se levantan para servir al Cristo resucitado, de manera que no hay un momento en el que Él no sea servido por su pueblo, porque donde quiera que haya uno, Él está presente. Al final del verso 1, encontramos otra respuesta a esta pregunta. Jesús ora de una manera que nosotros no podríamos, aunque en todo Él es el modelo para nuestras vidas. Él comienza esta oración diciendo, «Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti». ¿Cómo se responde la pregunta ¿qué es la fe en este pasaje? Podríamos verlo en la primera palabra que Él dice en esta oración, Padre. ¿Tiene usted la fe de dirigirse a Dios como Padre? ¿Cree usted que Dios es personal y que está personalmente interesado en usted, en todo lo que a usted concierne? Jesús nos enseñó a orar a Dios diciéndole, Padre. La enseñanza de Jesús acerca de la oración en el Padre Nuestro tiene mucho que ver con motivación. Las prioridades se expresan en la enseñanza del Señor sobre cómo sus discípulos deben orar. Antes de decir danos, usted dice 3 veces, Dios primero. Usted dice primero, Padre, luego tu nombre, tu reino y tu voluntad. Y es entonces cuando usted dice, danos. Y cuando usted finaliza de decir, danos, perdónanos, no nos metas y líbranos, entonces concluye diciendo, Padre, el poder viene de ti, así que la gloria te pertenece a ti y el resultado siempre te pertenecerá a ti, tuyo es el reino. Ese es el significado del Padre Nuestro. ¿Por qué desea usted que Dios conteste sus oraciones? ¿Es para que Él sea glorificado? El fin supremo del hombre es que glorifique a Dios. Esa es una gran respuesta a la pregunta, ¿qué es la fe? Cuando usted ora, ¿tiene usted la fe de dirigirse a Dios como Padre? ¿Tiene usted la fe de creer que puede glorificar a Dios de una manera tal que Él se glorificará en usted? ¿Puede usted mostrarle al mundo la esencia de lo que Dios es y puede Dios mostrarle al mundo la esencia de lo que Él le ha llevado a ser? Es por eso que decimos que esta es una gran respuesta a la pregunta, ¿qué es la fe? En el verso 3 encontramos un reto para nuestra fe en el pensamiento de conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. ¿Cree usted que es posible conocer a Dios? Como hemos dicho antes, un gran pensador cristiano escribió, «Yo creo que Él es», mientras otros no están ni siquiera seguros de si Él fue. Y aunque ellos no están seguros de lo que Él hizo, yo sé que Él obra hoy. ¿Cree usted eso? Esa es una de las verdades más dinámicas del cristianismo. En el verso 4 encontramos otra respuesta a esta pregunta, ¿qué es la fe? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Será posible que usted diga estas palabras al final de su vida? Creo que esto es un desafío para nuestra fe. Y por último,
¿qué es la vida? La vida es la experiencia de glorificar a Dios y llevarlo a su propia experiencia, hacerlo parte de su testimonio. Y eso le lleva a la verdadera esencia de quién usted es y el todo de lo que es. La vida es glorificar a Dios. Y en el verso 3 vemos la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? No es la cantidad de vida solamente. Más aún, tiene que ver con conocer al Dios verdadero y a Jesús. Ellos son los únicos eternos en el sentido de que siempre han sido y siempre serán. Y cuando usted se hace uno con ellos, hay un sentido en el que usted se hace parte de lo eterno. Esa es la vida en este pasaje de Juan. No es que conocer a Dios y a Cristo lleva a la vida eterna. Conocerlos es, en realidad, la vida eterna. La verdadera vida es glorificar a Dios en la tierra, saber que Él está siendo glorificado en su vida hoy, una sensación de haber concluido su obra, una sensación de saber que usted hace lo que Él quiere que usted haga, y por su gracia, usted está logrando lo que Él le ha asignado. Cuando Él nos habla de regresar al Padre a recibir su gloria, en el verso 5, nos habla de la vida en el estado eterno. Esa es verdadera vida. No tenemos que esperar a morir para tener la vida eterna. Pero en un sentido, como lo muestra el libro de 1 de Corintios 15, la transformación de nuestros cuerpos y la gloria en los cielos es la verdadera vida que espera a los que han creído en Jesús. De esta forma concluimos otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos en qué forma estos estudios son de bendición para usted. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios que recibirá completamente gratis a vuelta de correos. Esta es la dirección: Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga. Nos encontramos en la próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.